Así que ahí donde está en su lugar, le vamos a dar gracias al Padre Celestial. Le vamos a decir: Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar un miércoles por la tarde aquí en tu casa, Señor. Te damos gracias por esta magnífica oportunidad que tú nos das de conectarnos contigo. Te agradecemos porque sabemos que no podemos hacer nada sin ti, no somos nadie sin ti, Señor. Esta tarde no venimos a jugar a la iglesita, no venimos a hacernos los graciosos, Señor, venimos a conectarnos contigo, Padre. Te pedimos en este momento que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir todo lo que es en tu palabra, Padre, que ya es bendito, Señor. Y desde esta tarde, Señor, que en esta tarde tú puedas hacer algo extraordinario en nuestras vidas. Te damos gracias porque sabemos que en fe tú ya lo estás haciendo, Señor. Ya lo hiciste, ya estás en nuestro corazón y estás empezando a actuar, Señor, en cada etapa de nuestra vida y en cada dificultad tú te vas a manifestar, Señor. Te damos gracias en esta tarde, en esta noche, en el nombre de Jesús. Y juntos decimos, amén. Acompáñame a Éxodo 14. Si traes su Biblia, y si no, acérquese a un cristiano que traiga Biblia. Se vale en el celular también, en el iPad, ¿verdad? En papel, como sea. Acompáñame por favor a Éxodo 14 del 21 al 31. Puedes poner las pantallas, por favor. Éxodo 14 del 21 al 31. Vamos a ir en adelante. Es la versión Reina Valera. Y vamos a leer todos juntos. ¿Cuándo lo tienen juntos? ¿Cuántos ya lo tienen? ¿Alguien lo tiene? Y vamos a leer todos juntos. Éxodo 14 del 21 al 31 nos dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras de ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre la caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se devolvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Diga conmigo: ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron en Jehová y en Moisés su siervo. Amén. Puede tomar su lugar. Esa es una palabra que Dios nos habló durante el congreso. Esta es la segunda parte, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre lo harás otra vez. Fue nuestro congreso que acaba de pasar hace unas semanas atrás, y estuvimos hablando acerca de esto. Y pues el tema que yo quiero hablar hoy, quiero decirle que es el tema la siguiente generación. Ese es el nombre que quiero ponerle a esta prédica, porque pues en el congreso hablamos de lo harás otra vez, así se llamó el tema que compartí. Pero quiero hablar un poco más profundo, aparte de lo que hablamos de que Dios hace las cosas una y otra vez, ya que a través de esto quiero demostrar lo que Dios puede hacer a través de su palabra. En la Biblia nos menciona varias ocasiones en las que Dios abrió el mar, pero esta fue la primera vez en la que Dios abrió el mar. Solamente la abrió una vez y la cerró, eso ya cuenta como la segunda, y después abrió el río Jordán y esas aguas se abrieron también. Pero a lo que quiero hablarles hoy es de que Israel vio la gloria de Dios al igual que nosotros la hemos visto. ¿Cuántos aquí han visto la gloria de Dios alguna vez en sus vidas? ¿Han visto cómo personas sanan? ¿Han visto cómo familiares son restaurados? Incluso nosotros mismos somos un claro ejemplo de que Dios puede hacer algo en una persona normal, ¿verdad? Puede hacer algo extraordinario en una persona
que es ordinaria como nosotros, porque Dios hace siempre cosas extraordinarias con gente ordinaria. Y lo que pasó con el pueblo de Israel es que ellos tenían miedo de entrar al mar, porque pues no sabían qué iba a pasar, ¿verdad? Tenían al mar de un lado y tenían al ejército de Faraón de otro lado, pero había una nube de fuego y de gloria que estaba en medio de ellos dos. Lo que protegía al pueblo de Israel no era su inteligencia, no era porque eran demasiados, sino que era la presencia de Dios que los protegía. Y es lo que estaba en medio entre los egipcios y ellos. Y dice la palabra de Dios, antes de entrar a esta parte, que dice que Moisés le dijo al pueblo: tranquilícense, no va a pasar nada, todo va a estar bien, ¿verdad? Como todos aquellos que somos líderes o pastores en la iglesia, siempre queremos que las personas estén tranquilas, estén concentradas, queremos que sigan adelante, ¿verdad? Aunque a nosotros nos esté pasando cosas malas, nos esté pasando cosas demasiado fuertes, seguimos permaneciendo ahí donde estamos, al igual que Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés se acercó a hablar, le dijo: oye Dios, creo que los egipcios son muchos, vienen detrás de nosotros, el pueblo está espantado. Y yo creo en el fondo que Moisés también dijo: yo también estoy espantado, ¿verdad? A mí también me da miedo, yo soy parte de los miedosos también, porque Moisés era humano como usted y como yo. Pero lo que pasó con Moisés es que eso le dijo a Dios, y Dios lo volteó a ver y le dijo: ¿acaso no estoy contigo? ¿Acaso no estás hablando conmigo? ¿Estás hablando con el ser más poderoso del universo? ¿Acaso no soy yo Dios? Le dijo a Moisés: dile al pueblo que marche. Lo que estaba diciéndole Dios a Moisés es que dijo: ya cuentas conmigo, entonces dile al pueblo que se mueva, que hagan las cosas. Y es lo que a muchos de nosotros nos hace falta muchas veces. A veces pensamos que tenemos que tener el camino enfrente, pero no sabemos que tenemos a un Dios que construye el camino por nosotros. Porque a veces Dios se adelanta antes que nosotros. Dice la palabra de Dios que toda la noche un viento del oriente estuvo partiendo el mar en dos, ¿verdad? O sea, se metió un viento en medio, empezó a separar las olas desde una noche antes, porque Dios va adelantado todo el tiempo. Cuando tú crees que Dios ya se atrasó, que Dios no va a aparecer, Dios ya lleva un plan desde un día antes, ¿verdad? Desde un tiempo antes, Dios ya está preparando un plan para salvarte el pellejo a ti. Así de sencillo, porque Moisés estaba diciendo: pues ¿qué vamos a hacer? Pero Dios sabía que Él puede construir caminos donde no hay caminos. Por eso le dijo: dile al pueblo que marche, que se mueva. Ya lo que pasa con muchos de los cristianos es que no confían en Dios. Hoy en la mañana estaba leyendo el versículo del día y yo vi esa palabra que Dios me envió ahí en el YouVersion, y llegó esa palabra a mi vida, porque me gustó que decía: todo lo que pidieran en oración os será dado. Si lo piden con todo el corazón y lo piden con todas sus fuerzas y son realmente obedientes, lo recibirán. Y también dice: el que busca halla, el que toca se le abrirá, y todo eso, ¿no? Y se oye hasta lógico, ¿no? El que toca le abren, el que camina pues camina, ¿no? Y pareciera que fuera muy normal, pero hay gente que no entiende esa parte. Piensa que va a tocar y nadie le va a abrir. Piensa que va a intentar algo y no lo va a lograr. Y Dios esta tarde te dice a ti, amigo, te dice a ti, hermano, que puedes confiar en Él. Que si tocas una puerta, Él lo va a abrir. Que si tú tienes un problema y en medio de ese problema quieres que Dios llegue a rescatarte, Él va a llegar a rescatarte. Pero debemos de confiar siempre en Dios, porque hay muchos que desconfían de Dios. Dicen: no, yo creo que ya voy a quedar así, con esta enfermedad, con este dolor. Y algo que quiero decirte es que si tú sigues vivo, sigues respirando, es porque Dios aún lo quiere. Porque dice la palabra de Dios que ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. Así que tú no te vas a morir por lo que diga un doctor, no te vas a morir por lo que diga la ciencia, vas a vivir por lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y cuando yo vi ese versículo esta mañana, yo dije: es cierto, muchas veces dudamos y decimos: voy a pedir, pero anda que no llega, ¿verdad? O vamos a orar por un enfermo, pero capaz y se muera, ¿no? Es lo que nos pasa a muchos. Pero lo que yo entendí en esa palabra es de que tú confía en Dios y Él va a hacer las cosas. Y es lo que Dios hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. Le dijo: adelante, échenle. O sea, si ya están, yo ya estoy con ustedes, ¿qué están esperando? ¿Qué esperan? ¿A que venga el ejército de Estados Unidos o el de Canadá, verdad? No sé. ¿Quién están esperando que venga a ayudarles? Nadie va a venir a ayudarles, nada más yo les puedo ayudar. ¿Y quién mejor que Dios para ayudarnos? Yo no confiaría mi vida a nadie más que no fuera Dios. Porque hay muchos en el mundo que son brujos, que son satánicos, que le confían su alma al diablo, esperan que el diablo los atienda. Y ¿sabes qué? El diablo no va a hacer nada por ti.
Lo único que va a hacer es robar y destruir tu vida, pero cuando tú confías en Dios, sabes que de Dios depende todo. Sabes que en Dios está el poder. En Él vamos a confiar todo el tiempo y es lo que debemos de hacer. No tratar de ignorar a Dios. No es momento de ignorarlo, no es momento de decir, no, es tiempo de confiar que Él puede hacer las cosas. Y Moisés estaba delante de ese mar. Yo imagino que está igual como algunos de nosotros, triste, desesperado por querer cruzar o escaparse, yo qué sé. Pero Dios le dijo, yo estoy contigo, dile al pueblo que marche. Y cruzaron el mar rojo. Nosotros vemos esa historia en la Biblia y a veces decimos, sí, abrieron el mar rojo ya. Pero cuando yo era niño me acuerdo que yo pensaba que Israel no existía. Yo pensaba que Israel era un cuento de hadas que estaba dentro de la Biblia, ¿verdad? Porque cuando uno es niño dice, hoy es de Josué, hoy es de Moisés, hoy es de Noé. Pero cuando caí en cuenta, ¿verdad? Ya años después, cuando empecé a crecer, empecé a ver los mapas y me di cuenta que Israel sí existía, que Estados Unidos existía, ¿no? Yo pensaba que hablaban de como si fuera de otro planeta, ¿no? Y me di cuenta que Israel realmente existe, al igual que existe México. Y yo dije, ¿y cómo es de que un pueblo, o sea, este país que existe ahorita, cruzó el mar rojo? Quiere decir que es cierto. Quiere decir que no es un cuento de hadas, de que se abrió el mar rojo, porque hay mucha gente que toma así la Biblia como un cuento de hadas, de, sí, se abrió el mar, qué padre, pero no saben realmente lo que significa, porque un Dios todopoderoso pudo abrir el mar en dos, algo que ni la ciencia puede hacer, algo que ni los científicos ni los mejores ingenieros del mundo pueden hacer, es abrir el mar en dos. Pueden abrir la tierra, pero el mar no lo pueden abrir en dos. No pueden mantener un espacio seco más que Dios, porque Dios sí lo pudo hacer y a través de ese canal cruzaron ahí. Por eso Israel pudo cruzar del otro lado. Pero algo que quiero que sepa es que el pueblo de Israel vio la gloria de Dios. Aquella generación vio la gloria de Dios. Aquella generación que había salido de Egipto, que habían sido esclavos, que toda la vida les dijeron que no valían nada, que toda la vida les dijeron que no eran nadie, que toda la vida los trataron como escoria. Habían cruzado el mar rojo y encima de eso todavía habían matado a sus enemigos. A mí me sorprende mucho eso, porque eso nos demuestra que hay un Dios que ama a aquellos que son despreciados, que ama y rescata a aquellos que nadie quiere, a aquellos que todo el mundo trata mal, porque a los esclavos no los trataban bien. Quizás a ti te han tratado mal en la vida, pero Dios está aquí para decirte que Él va a abrir tu mar rojo para que tú cruces en seco. Y algo que debemos entender nosotros esta tarde es que aquella generación había visto la gloria de Dios. Imagínense, vieron un acuario en vivo, ¿verdad? O sea, un acuario sin cristales. Yo imagino que miraban ahí los peces, ¿verdad? Los lados, miraban las ballenas que miden 6 metros y de este lado un montón de cosas que miraban ahí en el mar. Fue el primer acuario Dios lo hizo, ¿verdad? Porque todos esos judíos que pasaron por ahí vieron a todos los peces que habían a su izquierda y a su derecha, pero lograron pasar y vieron la gloria de Dios. Yo creo que eso nunca se les sacó de la mente, nunca se le va a quitar de la mente. Cuando lleguemos al cielo y les preguntemos a aquellos que cruzaron el mar, les vamos a decir, oye, ¿cómo estuvo eso? Y van a decir, no, estuvo increíble, ni siquiera nosotros creíamos que Dios lo iba a hacer, pero Dios lo hizo. Y a mí me sorprende eso, porque voy a ver a esas personas que vieron la gloria de Dios en ese momento. Y algo que saca mucho de onda es que esas mismas personas que vieron la gloria de Dios, después en el desierto se rebelan en contra de Dios. Yo veo que los judíos en esa época, los israelitas en la parte de la Biblia, hablan mucho de cómo somos los humanos. Hay veces que Dios hace cosas extraordinarias por nosotros y al día siguiente lo ignoramos, ¿verdad? Un día ya nos sanó, bueno, qué chido, y al día siguiente ya no seguimos la palabra de Dios. Hay gente, por ejemplo, que ha ido a encuentros, ha ido a retiros, ha venido aquí a la iglesia y trata de solucionar sus problemas, ¿verdad? Masajeando su conciencia, abrazando a sus hijos y todo, y qué bonito, ¿no? Y la foto y toda la cosa. Pero al mes siguiente ya andan igual de bolos que antes, ¿verdad? Igual de ebrios, igual con sus problemas. ¿Por qué? Porque no se trata de tener un solo encuentro con Dios, se trata de tener encuentros con Dios todos los días. Si tú viviste un encuentro con Dios, que fuiste a un retiro y todo, eso es lo más hermoso que te puede pasar. Pero lo que debes de saber es que Dios puede volver a tener encuentros contigo una y otra vez, y las veces que sean necesarios para que tu vida sea restaurada.
Porque a veces pensamos que, bueno, nada más eso, ya, qué bonito. No, eso qué bueno y qué padre tiene que pasar todos los días. Tiene que pasar todos los meses, todos los años. Debes de encontrarte con Dios una vez más. Si viste su gloria una vez, la vas a ver de nuevo. Y algo que pasó con el pueblo de Israel es que dijeron, no, pues ya Dios hizo eso por nosotros, qué bueno, sí vimos eso y todo. Y luego se portaron mal, y dice la Biblia que estuvieron 40 años vagando en el desierto, porque no le creyeron a la promesa de Dios. Dios les dijo, les voy a dar la tierra prometida, es esto y aquello, en ella van a encontrar leche y miel. Y nada más por unos espías miedosos que llegaron, los demás se pusieron a gritar. ¿Sabe por qué? Porque lo negativo es más fuerte que lo positivo todo el tiempo. Cuando usted hace algo bien, la gente no dice nada, ¿verdad? ¿Cuántos aquí le ha pasado algo así? Usted hace algo extraordinario, ayuda a las personas, levanta a otros, pero si usted cae, a usted le caen todos, ¿verdad? Parece como cuando hacemos bolita, cae uno y luego vienen y te caen todos. ¿Por qué? Porque no entendemos esa parte de que a veces lo negativo es más fuerte que lo positivo. Pero yo creo que Dios en esta iglesia va a levantar hombres y mujeres que van a expandir lo positivo, que van a exaltar lo positivo al igual que otros exaltan lo negativo. ¿A qué me refiero? Que cuando alguien, a tu hermano, alguien más en la iglesia, algún amigo, Dios lo está levantando, entonces tú debes de aplaudir esas victorias, las victorias de alguien más. Porque de eso se trata, levantar la positividad en la iglesia. Porque hay muchos que lo quieren arruinar todo, ¿verdad? Es que no vino el predicador que me gusta. Es que no escucho bien eso que está diciendo, ¿no? Es que no me gusta cómo cae la gente. Entonces, ¿qué haces aquí? No vengas por la persona, ven por Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús seguramente va a hablarte. Cristo Jesús seguramente va a hacer las cosas. Y no estés distraído. Porque no venimos a la iglesia a checar nuestro teléfono, ni a leer la Biblia, porque la vamos a leer en nuestra casa y aquí vamos a escucharla en vivo. No venimos para eso. Venimos ¿para qué? Para conectarnos con la palabra de Dios, conectarnos con lo que Dios está hablando a través de su servidor, a través de cualquier pastor que esté predicando en este lugar, porque Dios quiere hablarte a ti el día de hoy. Y es lo que pasa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debemos entender que lo positivo debe ser más fuerte que lo negativo. Porque los judíos, estos hebreos que menciona aquí la palabra de Dios, perdieron su oportunidad de ver la gloria de Dios una segunda vez por culpa de la negatividad. Hay muchos de nosotros que perdemos la oportunidad de ver a Dios cada momento porque dudamos de Él y porque somos negativos. Es que Dios ya me sanó del corazón, pero no creo que me sane de los riñones. Dios ya restauró mi familia o restauró mi matrimonio, pero no creo que restaura a mi hijo, porque ese sí está bien loco, ese ni Dios lo quiere, yo creo. No, hay gente que piensa así, que habla así. Yo creo que Dios no va a hacer tal cosa, ¿no? Ya lo hizo una vez, pero yo creo que de chiripazo lo hizo, yo creo que no lo va a volver a hacer. Tengo una noticia para ti el día de hoy: Dios lo puede volver a hacer otra vez. Porque lo que no entendieron los israelitas fue eso. ¿Y saben por qué se los digo? Porque la palabra de Dios luego nos enseña en la palabra que se levantó una segunda generación cuando estuvo el liderazgo de Josué, y lo vamos a leer esa parte. Pero algo que debemos de entender primero es que el deber de la primera generación, de la generación que ya ha visto la gloria de Dios, es enseñarle a sus hijos cómo ver la gloria de Dios. Porque hay muchos papás que se limitan ahora a enseñarle a sus hijos eso. Los hijos no quieren ir a la iglesia y ¿qué dicen? Pues no vayas. Papá, es que tengo que ir a estudiar. Y ni es cierto. La verdad, cuando somos jóvenes lo sabemos, y los chavos también se los digo. Cuando vamos a estudiar o decimos que vamos a la casa de alguien a estudiar, no estudiamos. El 80% del tiempo estamos comiendo sabrita, estamos viendo una película que alguien puso, y el otro 20% medio nos dijimos algo, ¿verdad? Medio nos comunicamos, dijimos, mañana llevas tú esa parte y yo llevo la otra. Así que cuando sus hijos le digan eso, no le crea. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo están distraídos, y si usted deja que sus hijos se distraigan, no van a ver la gloria de Dios que está delante de ellos. Esa es mi preocupación, porque yo digo,
al futuro que viene para nosotros los jóvenes, el futuro que viene para la siguiente generación después incluso que nosotros. ¿Qué generación, qué es lo que espera esa generación? Ahorita con tanta cosa que hay de la comunidad LGTB y que ya van a empezar a meter chips en el cerebro y meterlos en la mano derecha y en la frente y toda esa onda que está saliendo ahorita, a veces lo vemos muy lejano, ¿verdad? Y decimos, no va a pasar nada, todo va a estar bien, pero las cosas no están bien. Y al no estar bien las cosas, al igual que en el tiempo de Moisés las cosas no estaban bien, ni en los tiempos de Josué las cosas estaban bien. Habían momentos difíciles que tenían que pelear contra enemigos, habían que escaparse de los egipcios, no estaban viviendo un buen tiempo, pero eso no quiere decir que no le enseñaron la palabra de Dios a sus hijos. El asunto fue que de los que salieron de Egipto, a la segunda generación que estuvo con Josué, la gente sí seguía conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que habían salido de Egipto les enseñaron a sus hijos que se fueron con Josué que podían confiar en Dios y que Dios podía hacer las cosas. Sí sabían que toda esa generación que había cruzado el Mar Rojo con Moisés murió en el desierto, porque durante esos 40 años la maldición sobre ellos fue de que iban a morir toda aquella generación, y solamente los jóvenes iban a entrar, y solamente Josué y Caleb, que eran de aquella primera generación, pudieron entrar y ver la gloria de Dios una segunda vez. Yo no sé cuántos aquí, cuántos Josués y Calebs hay en esta iglesia, que ya son personas grandes, personas mayores, que ya vieron la gloria de Dios en sus vidas, pero quieren ver la gloria de Dios en la vida de sus hijos. Y quieren ver la gloria de Dios en la vida de sus nietos. Porque no se van a rendir por lo que diga alguien más, por lo que piensen en más, sino van a confiar en la palabra de Dios. Porque cuando Dios lanzó una bendición, lo lanzó por 4 generaciones, por muchas generaciones, y también lanzó maldiciones. Pero cuando hay papás, hay gente que realmente se preocupa porque la siguiente generación conozca a Dios, sus hijos van a ver la gloria de Dios una vez más. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos lo muestra. Los primeros que habían estado en Egipto y salieron de allá, cruzaron el Mar Rojo y estuvieron con Moisés. La siguiente generación está en el libro de Josué 3, 14 y 16. Lo voy a leer, Josué 3, 14 al 16. Dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por las orillas todo el tiempo de la siega. Luego dice: las aguas venían de arriba y se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían del mar de Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esto ya fue la segunda generación. Ya no fueron aquellos que cruzaron el Mar Rojo, ya era la segunda generación, la generación de Josué que atravesó el Mar Rojo. Pero aquella generación tuvieron que tomar el reto de empezar a caminar sobre las aguas, y Dios las abrió, y pasó exactamente lo mismo con la segunda generación. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, solamente que el primero fue el Mar Rojo y luego fue el río Jordán, pero era exactamente lo mismo, porque Dios lo puede volver a hacer otra vez. Porque hay muchos que piensan que Dios nada más lo puede hacer una vez, y no, Dios todo el tiempo puede hacer maravillas, todo el tiempo puede hacer cosas extraordinarias. Todo depende de nuestra fe, que tanto lo creamos nosotros. Porque algo que pasa con algunas personas mayores, me he dado cuenta, que ya están a punto de fallecer, o ya no pueden ni siquiera venir a la iglesia, pero siguen orando, siguen esforzándose por buscar a Dios en su casa. A nosotros nos pasó ver una anciana hace años, ya tiene un buen rato que ya no está, pero cuando ella estaba, era muy anciana y ya tenía casi 80 años, y ya no podía salir de su casa porque estaba mal de las rodillas, y prácticamente le fallaba todo a la hermanita, ¿no? Pero el asunto fue que ella le dijo a mi papá: ¿usted cree que voy a ver a mis hijos acercarse a Dios? ¿Cree que voy a ver a mi familia, mis hijos, mis descendientes, conectarse con Dios? Y mi papá le dijo: pues sí, lo va a lograr ver. Y algo que pasó fue de que cuando la anciana estaba a punto de morir, todos sus hijos en ese momento habían aceptado a Cristo. ¿Por qué? Porque entendió que lo que Dios hizo una vez en su vida, lo podía hacer en la vida de sus hijos una segunda vez.
Y es lo que debemos de aprender hoy, iglesia. Lo que debemos de amar es lo que Dios puede hacer al día siguiente. Lo que hoy Él hizo fue extraordinario, pero el día de mañana va a ser algo más extraordinario aún de lo que fue hoy. Porque cada vez que nosotros hemos dudado de Dios, ¿cuántos alguna vez Dios los ha sorprendido cuando dudan de Él? Y a veces digo, yo no voy a tener suficiente economía para hacer tal cosa o tal proyecto, o creo, pues no creo que llegue a hacer tal cosa. Y cuando vengo a darme cuenta, no es por mi economía, no es por lo que yo crea, sino es por lo que Él cree. Porque la palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. ¿Y sabes qué está diciendo ahí? No está diciendo por la fe del justo, sino la fe de Dios en nosotros. Por eso vamos a vivir, no por lo que nosotros creamos. Porque muchos, sí, el justo por la fe vivirá. Pero no es tu fe, es la fe de Dios que tiene en ti. Y es lo que debemos entender cada uno de nosotros, porque si usted lo cree, entonces la vida de sus hijos también va a ser impactada por esa misma cosa que usted le impactó de Dios. Porque cuando usted llegó a Dios, seguramente Dios restauró su vida, pero seguramente quizás alguno de sus hijos no tiene esa oportunidad, quizás no se ha acercado a Cristo, pero déjeme decirle que Dios puede hacerlo una segunda vez. Que al igual que los judíos que en esa oportunidad vieron la gloria de Dios, sus hijos vieron la gloria de Dios una segunda vez. Y a mí me gusta eso, ¿sabe por qué? Porque yo también soy segunda generación. Mi papá puede decirse que es la primera generación de pastores, yo soy la segunda y yo creo que mi hijo va a ser la tercera, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que si mi papá vio la gloria de Dios en este lugar, si Dios lo guió a tener esta visión de tener este auditorio, de hacer todas las cosas que hace ahora Torre Fuerte, Dios también me va a mostrar a mí una segunda oportunidad, una segunda visión con el que vamos a abrir no solamente este campus en esta ciudad, sino en todo México. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas extraordinarias todo el tiempo. Y si Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, las veces que sea necesario. Y la vida de usted también debe ser de la misma forma. Si usted es la primera generación de cristianos en su casa, si usted es el primero que se convirtió en su casa, en su familia, créale a Dios que la segunda generación, sus hijos, las personas que dependen de usted, también lo van a conocer. También van a ver la gloria de Dios una vez más. Que si usted tiene ahorita algunos negocios, tiene 5 negocios y le está yendo muy bien, crea que sus hijos van a tener 20 negocios y les va a ir el doble mejor que usted. Porque de eso se trata, que la primera generación no solamente se quede como eso, sino que realmente siembren sus hijos la misma fe que ellos tuvieron en Dios. Porque hay muchos que les digo que dejan que sus hijos se vayan a otro lado. No, sí, váyanse para allá. Papi, es que ya salió Toy Story. ¿Qué tiene que haya salido Toy Story? Es que quiero ir a verlo. Y si no lo veo. Y hoy se estrena, hoy miércoles, que es día de culto, se estrena. Váyase después del culto, ¿verdad? O no sé, en otro momento. Pero hay personas que le dan más prioridad al mundo que a Dios. Y eso le pasa mucho a los jóvenes. Y algo que a mí no me parece bien, que he visto en algunos casos de algunas familias, no quiero decir qué familias ni dónde lo he visto, pero he visto cómo personas que fingen ser cristianos, chicos que vienen a la iglesia, pero al día siguiente pueden estar en un bar y no pasa nada. Al día siguiente pueden, o incluso dentro de la iglesia, de repente puede pasar que alguna chica tenga novio mundano. El chavo ni llega a la iglesia, nada más lo ve allá afuera en su moto y se miran y punto. ¿Dónde están los papás ahí? Where is the fathers? Parents. ¿Dónde están los papás? Se tiene que ver una primera generación, papás que confían en Dios, que les enseñan a sus hijos a creer en Dios y confiar en Dios, para que no confíen en un hombre o en una mujer que no tiene conocimiento de Dios. Había un pastor, y yo concuerdo con él, que dice: no te cases ni te hagas novio ni te novies con alguien que no cree en Dios, con alguien que ni es cristiano ni sabe de la Biblia. ¿Por qué? Porque esa persona te va a orillar a que seas igual o peor que él. Y si los papás no entienden ese concepto, si los papás, no, mi hijito se porta muy bien, no, mi hijita, ¿dónde mi hija? Los que son así son las peores, neta.
Se los digo con palabras francas. ¿Por qué? Es los que deben de tener más cuidado los papás. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos bebés, cuando no estamos haciendo nada, es porque estamos tirando algo. ¿Sí o no? A mí me pasaba, por ejemplo, con nuestra hermana pequeña. Le llevamos yo le llevo 15 años a ella. Y de repente ella tenía, no sé, 3 años y teníamos otra sobrina también que está por esa edad. Y de repente se desaparecían las dos, no sabíamos dónde estaban y nos preocupábamos. ¿Sabe por qué? Porque sabíamos que algo estaban haciendo. Y ya estábamos buscando en el GPS, ahí en el Maps, ¿verdad? Buscando dónde estarán estas chamaquitas, ¿verdad? Y estábamos buscando dónde se habrán metido. Y no hacían nada. Y una de esas me acuerdo que las encontramos en el cuarto de mi hermana. Y mi hermana pues no le gusta que entren ahí porque pues tiran sus cosas y así, ¿no? Y estaban ahí y habían agarrado una crema grandota y la habían echado en todo el cuarto, así como que habían agarrado la crema y la habían batido en el espejo así. Y encima de la crema tiraron como unas cosas de brillantes que se ponen en la cara, le empezaron a echar también. Y después una le cortó el pelo a la otra y una bañó a la otra y fue un desastre. ¿Pero por qué? Porque no andaban haciendo, según nosotros estaban no haciendo nada, pero eran los que estaban haciendo el desastre en el cuarto de mi hermana. Y con ese simple ejemplo quiero decirle que a veces las personas que menos pensamos que hacen cosas malas, a veces son las que peor lo hacen. Y hablando como hijo les digo también lo mismo. Cuando vemos que nuestros papás, en el caso como hijos, vemos que nuestros papás no nos limitan en algo, decimos vamos a verle la cara, ¿verdad? Y así. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos nos aprovechamos a veces de que nuestros papás son ingenuos o se la creen, no sé. Pero hay papás que deben de ser como aquella primera generación que le enseñen a sus hijos a confiar en Dios. Que les digan, está bien que seas extrovertido, está bien que seas muy loco, que te guste jugar, pero no hagas estas tonterías porque no te van a llevar a nada bueno. Si usted quiere que sus hijos vean la gloria de Dios, entonces actúe como si realmente quisiera verla. Porque les digo de ese modo, ¿saben por qué? Porque me preocupa esa situación. Yo soy pastor de jóvenes y sé lo que están viviendo, sé lo que están diciendo, sé lo que están pasando en varios de los casos. A veces ni siquiera los papás saben el problema tan grueso que tienen los hijos dentro de sus personas como individuos, los pensamientos que tienen de repente de suicidio, de depresión que pasan. Pero es ahí donde los papás, donde la primera generación debe de entrar para sacar a sus hijos de ahí. Porque no deben de crear que sus hijos, decir que sus hijos, si usted es cristiano nada más porque viene. No, que sea cristiano de verdad. Porque ser cristiano de verdad va más allá de solo venir a la iglesia. Es porque nuestra conducta, nuestras palabras están conectadas a la voluntad de Dios. Por eso les decía esto. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que todo esté bien, pero a veces tenemos que meter las manos. Como decía ahí la palabra de Dios en el Mar Rojo. ¿Qué le dijo Dios? Muévanse, échenle ganas, ¿no? Dios los movió. Párense de ahí, échenle ganas. Y es lo mismo que Dios les dice esta tarde. Si quizás no es tu caso, no lo tomes, pero si es tu caso, si te queda el chaleco, si tal vez has visto eso en tu familia, entonces muévete. Dios te dice esta tarde, muévete y haz que tus hijos vean mi gloria una segunda vez. Porque estoy seguro que los papás tienen que moverse aún más, ¿verdad? Tienen que traer a sus hijos al altar de Dios, empezar a orar juntos sin necesidad de venir a la iglesia. Es que llegan al torre, llegan ahí el miércoles, el domingo, sí. Pero ¿cuándo te has juntado con ellos a orar entre tú y esa persona? O sea, entre tu hijo y tú, o tu hija y tú. ¿Cómo alguna ocasión te has tomado el tiempo de tomarte un café, de sentarte, preguntarle qué le pasa a llorar? Ahí está el asunto. A veces pareciera algo muy sencillo. Realmente tú dicen, no, pues yo soy un super papá, una super mamá que le da de todo a mis hijos. Sí, pero dar de todo no quiere decir que todo esté bien. Y eso en nuestro trabajo como pastores es orientar a los papás, es orientar a los chicos que hagan la voluntad de Dios. Pero el trabajo de que los hijos hagan la voluntad de Dios, una es del Espíritu Santo y la segunda es de los papás. Porque no podemos seguir tolerando ese asunto, ¿verdad? No podemos seguir diciendo que todo está bien cuando algo está mal ahí. No se trata de tener un ministerio, venir aquí a danzar, venir aquí a las cámaras y nada más tomarlo como un trabajo. No, sino que realmente los que estamos en el ministerio, los que estamos siendo parte del altar de Dios, debemos de estar bien con Dios. Estar conectados con su palabra.
Los que son jóvenes, sobre todo, conéctense con Dios. Dejen de andar viendo tantas redes sociales. La Biblia dice que los discípulos dejaron las redes y le siguieron. Yo sé que no son redes sociales, pero representa que a veces tenemos que dejar cosas, debemos dejar tiempo para que Dios nos hable a nosotros. Porque algo que pasa es que muchos chicos solo tienen una creencia, una religión. Los devocionales que tienes acá en la iglesia, que les toca las de artes, a todos los ministerios de acá, deben de ser llenados con sinceridad. No de que, llegué tarde a la iglesia, denme mi hoja, ahí voy a escribir. Creo que Dios me ama, creo que Dios me puede bendecir. Bueno, y llega al siguiente día, otra vez su hoja. Bueno, Dios me ama y Dios me puede bendecir. No, debe de haber sinceridad en nuestro corazón. Lo que Dios te dijo un día está chido, pero Dios te puede decir algo mejor el día siguiente, y puede decirte otra cosa al mes que sigue, y puede decirte otra cosa en la mañana que te levantas, porque Dios no es mudo, Él habla. Y si Él habla, debes de escucharlo. Y si Él te está hablando en esta tarde a través de mí, debes de oírlo también. Porque a veces las cosas malas, estamos, no quiero oír nada. Pero empezamos a hablar y Dios te va a bendecir sobrenaturalmente, y vas a tener un café sobrenatural y un carro sobrenatural y todo sobrenatural. ¿Sabe qué? Para que Dios haga algo sobrenatural, primero debes de hacer algo natural. La Biblia que menciona en ambas historias de que el pueblo de Israel tuvo que caminar, y eso es algo natural, algo normal que hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque a través de lo natural, lo que no es extraordinario, Dios hace cosas extraordinarias. Porque Dios no es místico, Dios no es así como, todo raro, todo sobre. No, Dios las cosas normales las vuelve extraordinarias. Las cosas que parecen sencillas son las cosas que Dios más eleva. ¿Por qué? Porque en las cosas pequeñas es donde está la fe, donde se muestra la fe que tenemos en Dios. Decir, bueno, es que hoy quizás no pude leer mi Biblia, pero voy a ver un versículo por lo menos, o voy a ver qué es lo que Dios puede decirme hoy en el texto del día. Por ejemplo, a mí me pasa que a veces no puedo leer mi Biblia todo el día, pero hay textos que estoy leyendo, un texto pequeño quizás, pero Dios me habló ahí. Y es lo mismo que Dios les dice esta tarde, iglesia, que usted debe estar conectado con Dios, conectar a su familia. ¿Sabe por qué? Porque hay algo muy peligroso que pasa cuando los hijos no están conectados con la presencia de Dios. Si usted está conectado con la presencia de Dios, está bien. Si algún otro que está junto a usted está conectado en la presencia de Dios, está bien. Pero algo que pasó con el pueblo de Israel nos lo dice en Jueces, capítulo 2, verso 10. Eso es lo más triste que puede pasar cuando un papá no le enseña a su hijo, a la siguiente generación, a confiar en Dios. Cuando los papás dicen, no pasa nada, eso que es el pastor es puro rollo, está celoso, está enojado, no comió bien hoy. Y no, la verdad no es así. La verdad de lo que pasa es lo que pasa en Jueces 2:10. Dice Jueces 2:10, también murió toda aquella generación. Nos habla de que había muerto Josué, y también dice murió toda aquella generación. Se refiere a los que salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Dice, también murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. ¿Sabe por qué el libro de los Jueces está? Porque empezaron a levantarse jueces, personas que Dios empezó a usar porque el pueblo de Dios se portó mal. Y cada vez que tú oyes al libro de Jueces, cada capítulo lo comienza y el pueblo de Dios hizo la maldad de nuevo, y volvieron a estar en contra de Dios y volvieron a pecar contra Dios. Y todo el libro de los Jueces se pasa hablando sobre eso. ¿Por qué? Porque hubo una generación que tuvo la culpa de que la tercera generación no supiera de Dios. La primera generación supo pasarle a la segunda generación la fe en Dios, pero la segunda generación no supo pasarle a la tercera la fe en Dios. Hay una creencia que incluso los mundanos tienen, o cualquier persona en las empresas y eso, que dicen la tercera generación siempre destruye todo. ¿A qué se refiere?
en el ámbito de los negocios, hay negocios, hay empresas que son muy grandes, que algún señor ya grande lo hizo, ¿verdad? Que desde joven se esforzó y construyó un edificio y tiene un montón de hoteles y de cosas y un estadio y todo el rollo. La siguiente generación lo supo controlar, ¿verdad? Pero ya la tercera generación lo destruyó todo. ¿A qué se refiere? De que vendieron todo, se acabó el dinero, se acabaron las cosas. ¿Por qué? Porque no supieron cómo administrar eso. Y lo mismo pasa con los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted está muy bendecido con Dios, ¿cuántos aquí son bendecidos por Dios? ¿Cuántos aquí Dios ha hecho algo extraordinario en sus vidas? Solo con salvarte ya hizo algo extraordinario. Algo que nadie más hizo por ti fue morir en la cruz del Calvario. Y Él ya lo hizo por ti. Pero la siguiente generación, en el caso como estoy yo ahorita, que soy segunda generación, yo puedo decir, yo sigo creyendo en Dios, yo sigo creyendo en las promesas de Dios, pero quiero que la tercera generación siga creyendo en Dios. Y hay otra frase también que dicen que el éxito de un hombre no se mide porque sus hijos sean exitosos, sino porque sus bisnietos sean exitosos. Y ser exitoso no solamente se trata de que en los negocios o en tener dinero, no, se trata de que también sean exitosos en la fe. Se trata de que lo mismo que usted cree ahorita, que Dios está con usted, que Dios está haciendo cosas extraordinarias, lo mismo crea para sus nietos. Lo mismo crea para la siguiente generación, porque si no entendemos esa parte, estos muchachos, todos nosotros no vamos, si no entendemos esa parte, si tú eres de la segunda generación o también eres parte de la tercera, yo no sé qué generación seas, pero que debes de entender y por lo cual estás en este lugar, es que tu fe debe de estar puesta en Cristo Jesús. Porque no hay otro lugar donde podemos estar más libres, donde podamos ser mejores personas que en este lugar. Y todo lo que nuestros padres perdieron, nuestros abuelos perdieron, Dios nos lo va a regresar a nosotros cuando confiamos en Él. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, no, pues yo nunca voy a hacer nada. Hablaban de mi abuelito que era un gran empresario, hablaban de mi abuelo que había sido un gran político, pero ¿tú quién eres? Tú eres un hijo de Dios que va a recibir aquello que el diablo les quiso quitar. Es tiempo de volverlo a recibir. Es tiempo de extender las manos y decir, Dios, bendíceme de la misma forma que bendiciste a mis antepasados. Bendíceme de la misma forma en la que tú bendijiste a mi papá. Si tú eres de mi generación, debes entender eso. Debes de agradecerle a Dios por lo que Él hizo por tu familia. Debes de decir, bueno, mi papá quizás creció sin padre, quizás murió, quizás se fue a otro lado, y supo criarme, supo levantar la fe que tengo en mi corazón ahora. Pero tú debes de mantener esa misma fe para que tus hijos también en un futuro sepan quién es el que hizo las cosas por ti. Yo todo el tiempo le digo a Dios eso, le digo yo, Dios, la verdad a veces me da miedo como Moisés. Le digo, yo no sé a dónde va el mundo, le digo, no sé qué es lo que el enemigo quiere hacer ahora con todos estos ataques que tiene en televisión, en las redes sociales, en series, no sé qué rollo se trae. Y a veces le digo a Dios, ¿será que voy a poder proteger a mis hijos de toda esta maldad que hay ahora? ¿Será que voy a poder levantar una generación en tu nombre? O sea, ¿crees que voy a hacer eso? Y lo que Dios me habló los últimos meses a través de un pastor que tenemos en Ciudad de México y Diego Rossi, que estuvo con nosotros hace unas semanas, me dijo, necesitas más oración y necesitas adorar sencillamente. Yo le digo, pero o sea, yo quiero que me digas qué hacer, o sea, que les lleve así, que les haga asado. Y me dijo algo Dios, me dice, si tú haces eso y les enseñas a tus hijos mi palabra, les enseñas lo que yo hice por ti y lo que he hecho por tu familia y las cosas extraordinarias que hice, yo voy a mantener la fe dentro de ellos. Y yo dije, wow, eso es lo que yo necesito. Que Dios haga que su Espíritu Santo levante esa generación. Pero primeramente esta generación en la que estamos, ya sea usted la primera, segunda, tercera, debe estar levantando el nombre de Dios en alto. Hay una canción que a mí me gusta de Julio Melgar que dice así: voy a levantar tu nombre en alto, más alto, hasta que todo el mundo te conozca. Yo no sé qué tan famoso está haciendo a Jesús usted, qué tanta confianza le está teniendo al Señor en estos días. Yo no sé si en medio de su tribulación, en medio de todas sus circunstancias, ya sean buenas o malas, no sé qué tanto esté confiando en Él. Pero déjeme decirle que Dios nos ha mandado a esta tierra
y nos ha hecho sus hijos para que levantemos su nombre en alto. Y cuando levantamos el nombre de Dios en alto, Él hace las cosas por nosotros. Él abre caminos donde no hay caminos. Él manda agua en la sequedad. Dice la Biblia: yo voy a estar contigo, vas a caminar por el fuego y la llama no va a quemar en ti. ¿Por qué? Porque Él va delante de nosotros. Y lo que yo quiero esta tarde, esta noche, es que usted se lleve a casa ese concepto de que la siguiente generación necesita a Dios más que a usted todavía. Porque algo que debemos de saber es que todos vamos creciendo y todos vamos yéndonos para allá, para el cielo, ¿verdad? Y debemos dejar que la siguiente generación siga levantando el nombre de Dios. Si tú piensas en ti mismo nada más, que solamente, pues estoy chavo o estoy medianamente grande, no estoy tan grande. Si solamente piensas en ti, es un pensamiento egoísta. Pero si piensas en alguien más, piensas en la siguiente generación y dices: es que yo no tengo hijos, es que quizás no tuve tantos hijos o no tengo ni uno. Pues piensa en los jóvenes que están en esta iglesia, piensa en la gente que ves en la calle que está necesitada de Dios, porque tú eres la única Biblia que ellos van a leer. La fe que vean en ti es lo que van a decir: wow, ese hombre de veras, o sea, habla y me levanta el ánimo. A pesar de que no lo conozco, a pesar de que no conozco a esa mujer, aún así me habla y me levanta. A mí me pasó en ocasiones en la prepa, en la secundaria. Había veces que yo me topaba con maestros que eran muy buenos, maestros que incluso algunos de ellos después me enteré que eran cristianos, pero cuando esos maestros hablaban, te levantaban el ánimo. Y decías: híjole, o sea, pareciera que Dios me estuviera diciendo que le echara ganas. ¿Pero por qué? Porque eran maestros, personas que son docentes, personas que están dentro de un salón, pero que Dios está usando para levantar a una generación. Porque nos decían: no es tiempo de estar pensando en suicidarse, no es tiempo de pensar en alcoholizarse ni en estar teniendo sexo antes del matrimonio. No es tiempo de eso, es tiempo de levantarte, echarle ganas, estudiar la carrera que quieres, salir adelante. Y nos empezaban a decir un montón de cosas, pero todo lo que decían a veces tenía mucho que ver con la Biblia. Y ya más grande me enteré que muchos de esos maestros eran cristianos. Muchas de esas personas llegaban ahí y no decían literalmente los versículos de la Biblia, pero los decían cosas que estaban en la Biblia. Porque yo decía: eso lo sacó de la Biblia. Y de repente los miraba hablar. Por eso yo lo que quiero decirle a cada uno de ustedes, hermanos, es que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de levantar el nombre de Jesús en alto en cualquier lugar que estemos. Tenemos la oportunidad de levantar a la siguiente generación en cualquier lugar que estemos, ya sea usted taquero, sea usted maestro, sea usted policía. Lo que usted sea, Dios puede usar su vida para que la siguiente generación conozca de Él. Si usted ve que los demás están perdidos, si ve que los demás están yéndose al infierno, póngase en medio y levante el nombre de Dios en alto. Yo los motivo a eso porque sé que una generación se puede perder solo por no tener la fe de que ellos pueden creer también en Cristo Jesús. Debe tener esa misma fe. Como decía, a veces me toca ver eventos muy grandes de jóvenes, pero que son mundanos, y yo los volteo a ver y digo: yo quiero hacer algo así de extraordinario. Así como veo ahí miles de jóvenes, 5,000, 6,000 jóvenes en el centro, bailando, echando trago y todo. Yo quiero ver a esos jóvenes en nuestra iglesia levantando el nombre de Jesús. Y ese anhelo que está en mi corazón debe ser el mismo anhelo que debe de tener usted. No debe decir: no, sí, ya están todos perdidos, ya no vamos a hacer nada. No, es tiempo de movernos. Al igual que le hicieron la primera y la segunda generación, se movieron. Es tiempo de movernos, iglesia. No es tiempo de estar sentados pensando que todo está bien, porque cuando pensamos de ese modo es porque algo está mal. Porque Dios nos mandó a ser hacedores y no es oidores nada más. Decir: bueno, sí, ya escuché la palabra de Dios, me cae bien el pastor y todo, pero yo creo que no voy a hacer nada. No, debes de empezar a hacer algo por los demás. Empezar a orientarlos, empezarlos a enfocar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son la siguiente generación. Lo que van a vivir ellos van a ser lo que vivan tus nietos, los que vivan tus hijos. Y si tú puedes formar parte de ellos, puedes formar parte de sus vidas enseñándoles la palabra de Dios, hazlo. Si usted tiene trabajadores en su empresa, hábleles de Dios. De todos modos no se pueden escapar porque usted les paga.
Hay muchos de, ay no, es que en la empresa, o sea, no podemos hablar de Dios porque aquí es empresa, allá es iglesia. Y esa es una manera ridícula de pensar. ¿Por qué? Porque no porque estés en tu empresa quiere decir que dejes de ser cristiano. A mí me toca liderar muchos jóvenes y también me toca ser de repente empresario en ciertas cosas, pero en ambos lugares yo no le veo la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy, todos los días. Es el mismo en la empresa, es lo mismo en la iglesia, es lo mismo en cualquier parte. Entonces yo no tengo derecho de ser una persona diferente en cada lugar, porque yo soy Zuni Bravo y Dios sigue siendo Dios. Y Él va a seguir haciendo cosas extraordinarias. Ahí donde está, por favor, póngase de pie. Si puede pasar el piano, por favor. Ya estamos a punto de terminar, pero no sé si esta noche usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. La siguiente generación es importante que usted la impacte. En esta iglesia no debemos de ser estatuas, debemos de ser personas que se mueven, personas que están haciendo algo por los demás. Porque algo que me di cuenta es que nuestra vida no se trata de nosotros, se trata de los demás. ¿Qué tanto impactas a los demás? Dicen los científicos que una persona, por más lenta que sea, por más tímida que sea, puede impactar al menos 5 personas en su vida. Pero yo no quiero impactar a 5 personas, yo quiero impactar a miles de personas que a través incluso del YouTube, de las redes sociales, están volteando a ver a Jesús una vez más. Y decirle a esas personas que Dios los sigue amando. Decirle a esas personas que Dios sigue haciendo cosas extraordinarias. Que no importa que la ciencia lo niegue, no importa que la gente diga que no existe, porque yo sé lo que Él hizo en mí y usted sabe lo que Él hizo en usted. Esta noche, ahí donde está, alce sus manos a Dios. Alza tus manos a Dios y dile a Dios: Señor, yo quiero que mi generación te conozca y quiero que la siguiente generación te conozca aún más. Si es un papá, ore por sus hijos, ore por sus nietos. Dígale: Señor, te encomiendo a ti mis hijos, mis nietos. Quiero que tú hagas cosas extraordinarias. Dile: Señor, quiero ver tu gloria una vez más. Así como lo vieron los hijos de Israel. Se abrió el mar rojo una vez, se abrió el río Jordán otra vez, y después Elías y Eliseo volvieron a ver la gloria de Dios porque volvieron a abrir el río Jordán otra vez. Y Dios no solamente hizo descender fuego del cielo una vez, sino que lo hizo descender varias veces. Con Elías, con Salomón, con David hizo descender fuego del cielo. Porque Dios no se limita por nuestra fe, porque por la fe el justo vivirá, pero es por su fe, por la fe de Él, no por la fe de nosotros, sino por la fe que Dios tiene en nosotros. Y Dios cree que puedes tener una generación que cree en Dios. Puedes tener una generación que va a ver su gloria una vez más. Dios cree que tus hijos y tus nietos pueden ver su gloria una vez más. Él no se va a limitar por ti, sino que Él va a hacer las cosas aún mayores. Oh Señor, te damos gracias esta noche porque sabemos que tú te vas a manifestar. Tú lo vas a hacer otra vez, Señor. Vas a hacer otra vez algo extraordinario en nuestras vidas, Señor. Vas a hacer algo extraordinario en esta generación y lo vas a hacer con la siguiente generación. No queremos ser como aquellos que se olvidaron de ti. No queremos ser como aquellos que te dejaron a un lado, sino aquellos que te amaron realmente y vieron tu gloria una segunda vez. Señor, creemos esta noche lo que tú vas a hacer. Vamos, créele a Dios en lo que Él va a hacer. Y toma cartas en el asunto. Si eres papá, confronta a tus hijos, levanta a tus hijos. No te limites a solo hablarles, levántalos en el nombre de Jesús. Enseñas a levantarle el nombre de Jesús en alto. Sí, Señor, porque queremos levantar tu nombre en alto, cada vez más alto, Señor. Vamos, dile al Señor:
Levanta tus manos a Dios ahí donde estás. Solamente adórale, solamente cree en Él. Cree en lo que Él va a hacer. Aunque parezca imposible, sigue confiando.